Buenas tardes, estimados seguidores de La Palabra de los Cóndores, una iniciativa del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. En esta ocasión nos acompaña el escritor Alex Rosales Peas. Primero compartiré alguna información sobre nuestro invitado. Alex Rosales nace en Huaraz el año de 1973. Es licenciado en Lengua y Literatura, maestro en Educación Superior por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. Perteneció al grupo literario Disidencia, de un grupo, entiendo, formado en la UNASAM, ¿cierto? Es finalista en la Bienal del Cuento Premio Copé del 2014, convocado por Petro Perú. Además, ganador de la segunda Bienal del Cuento Quilla 2018 con el cuento Taitamán. Además, ha publicado los siguientes libros de cuentos: Águila Solitaria en el 2014, Los Otros Dioses en el 2015, Anita Miel en el 2017 y Sortilegios de la Sombra en 2019. Su texto más reciente es Cosaco del 2024. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Jorge. Agradecido por haberme invitado a este espacio, La Palabra de los Cóndores, y un saludo a todos los que nos están viendo por esta plataforma. Muchas gracias. Y de nada, bien, gracias a ti por aceptar la invitación, Alex. Bien, quiero comenzar esta pregunta. Quiero comenzar con la siguiente pregunta, en realidad, esta entrevista, un poco recordando el acercamiento pues, que tuve a tu literatura a partir de Águila Solitaria, ¿no? Que es un texto juvenil, hay algunos personajes que luego los he encontrado en otros textos, ¿cierto? Porque no me queda claro, luego te contaré sobre ellos y la relación que tienen, ya sobre eso entraremos en detalle. Pero me va a llevar dos preguntas primero. La primera es la que nos permitirá, pues, adentrarnos en tu vocación, ¿no? Y justamente va en ese sentido, ¿no? ¿Cuándo comienzas a escribir y cómo surge en ti esa necesidad de escribir literatura, Alex? Bueno, en realidad, el despertar de esa chispa literaria en mí surge un tanto tardío, ¿no? Porque, digo tardío porque prácticamente surgió más o menos cuando yo tenía unos 21, 22 años. Y cuando nos invitan a las presentaciones de libros por ahí, ¿no? O algún evento académico donde van los colegas escritores, y surge esa pregunta, ¿no? ¿Desde qué edad comenzaste a escribir, ¿no? ¿Cuándo nació esa vocación literaria? Y veo que hay colegas, pues, que dicen que son bastante precoces. Incluso escuché por ahí que habían aprendido a leer a los 3, 4 años, que a los 6, 7 años ya habían leído, pues, libros como, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Algo así, ¿no? Para mí, un poco bastante admirable, ¿no? Y todos siempre apuntaban un tanto a la precocidad, ¿no? Que no sucedió en mí, ¿no? Yo no atisbaba a la lectura ni en la primaria ni en la secundaria, ¿no? Para mí fue un descubrimiento fortuito, casual, a los 21 o 22 años. Yo, mientras mis amigos estaban, pues, ya en la universidad, en los institutos pedagógicos, tecnológicos, ya forjándose un futuro, yo a los 20, 21 ya estaba en las esquinas, ahí en el barrio, en mi casa, ¿no? Con los niños prácticamente, porque los de mi generación ya estaban pues echando vuelo hacia una carrera profesional. Y así, más o menos cuando era más o menos más o menos como marzo, recuerdo, en plena lluvia. Yo aparte trabajaba, ¿no? Mi padrastro tenía un taller de mecánica y soldadura.
y nos fuimos a soldar un volquete ahí en el taller. Y de pronto llovió torrencialmente acá en Huaraz y hizo que me subiera a la caseta del volquete. Y como estaba ahí un poco aburrido, buscaba con algo de entretenerme, porque la lluvia pues comenzó a arreciar cada vez más y se prolongó. Abrí la guantera y encontré el diario El Comercio, recuerdo. Rápido fui a la página, yo solía pues, en el taller llegaban muchos choferes, ¿no? Muchas agencias, y siempre traían esos periódicos de prensa amarilla, ¿no? El Chino, entre otros, ¿no? Y en la página principal, en la página central siempre hallaba esas esculturales mujeres, ¿no? Casi desnudas, y que yo les coleccionaba, incluso, ¿no? En el taller, lo iba pegando, ¿no? Y cada vez que iban los choferes, se entretenían ahí, pues, los clientes con esos pósters. Pero resulta que era un comercio, ahí no hay esa página central. Pero me choqué con una página cultural. Y había un homenaje a Ribeiro. Y yo no sabía quién era Ribeiro. No sabía quién era Ribeiro. Y para matar el tiempo comencé a leer y había un cuento, Los gallinazos sin plumas. Y yo ni en la primaria ni en la secundaria no había terminado de leer ni un solo cuento, ni un solo libro. Entonces fue la primera vez que terminé de leer un cuento íntegro que me pegó en el alma. Me identifiqué con los personajes, ¿no? Sentí cómo odiaba a ese cerdo, cómo odiaba al viejo, ¿no? Entonces dije, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? Un amigo luego me dijo que esto es literatura, esto se llama cuento. Un amigo que estudiaba en el pedagógico, lengua y literatura. Y me prestó un libro, La palabra del mudo, esa antología que circula, de pasta anaranjada, circula bastante y me encantó, me encantó. Yo dije, si algo voy a estudiar va a ser literatura. Entonces tenía que ir a la academia y en la academia tuve como profesor de literatura a Vidal Guerrero. Y él es un extraordinario contador de historias. Recuerdo que nos narró, cuando tocó a Ribeiro, nos narró pues los geniecillos dominicales. Y caramba, alimentó mucho más mi amor por la literatura y empezaba a acariciar en escribir historias porque mi vida estaba plagada de historias, ¿no? Y la mayor producción que tengo es pues evocar algunas anécdotas desde la niñez hasta ahora, ¿no? Bueno, surgió tardíamente, más o menos a los 21, 22 años, ¿no? Eso sería, estimado Jorge. Gracias, Alex. En realidad, a partir de tu respuesta se me ocurren varias preguntas, igual te las voy a estar en este momento desglosando. Tu encuentro ha sido, en principio, con Ribeiro, y me parece sintomático porque tu narrativa sigue alguna de estas líneas, ¿no? Bueno, coincide, porque imagino que hay otras también por ahí deudas, ¿cierto? Pero los mundos urbanos, los espacios marginales, de pronto, mundos marcados por la carencia, pero me parece que en tu narrativa hay un elemento que quizás es un poco más esquivo, ¿no? En Ribeiro, que es un humor más marcado, ¿no? Me parece. Ahora, no quieres aprovechar lo siguiente. Has mencionado que tú te dedicabas en aquel momento a soldar. Y creo que haces también figurillas, ¿no? De metal, me parece, haberla visto en tu Facebook, ¿no? Claro. Cuando mi padrastro enferma, miren, cómo es la coincidencia, ¿no? Pues yo pienso que la vida se comunica con el hombre en todo momento, ¿no? Y hay que tener las antenas bien atentas. La ciudad de Ticapampa me quitó a la persona que mucho quería yo, ¿no? Que era mi padrastro, que me enseñó mucho la soldadura y parte de la mecánica.
porque cuando la mina Alianza se va, cierra en Ticapampa, le contratan a mi padrastro, le contratan para desmontar, porque toda la maquinaria estaba anclada al piso, ¿no? Era desarmable, pero con el tiempo se había oxidado los tornillos, las tuercas, y él tenía que ir y cortar con soldadura. Y es ahí donde él aspira, cortando el metal, aspira pues el cianuro. Y el cianuro le quema el páncreas y le vuelve pues en un diabético crónico. Y carambas, no sabíamos qué enfermedad, porque le había atacado, porque él era un tipo bien robusto, y de pronto pues comenzó a perder peso. Le llevamos a las clínicas y empezamos a vender las máquinas. Comenzamos a vender las herramientas, las máquinas para cubrir, porque lo que había ganado yendo a hacer el trabajo no solventaba casi nada. Y comenzamos a vender las máquinas. Y entonces, vuelvo a repetir, bueno, murió, claro que después de varios años, padeciendo esa terrible enfermedad. Y Ticapampa, así como me quitó una persona que amaba bastante, también me entregó una persona que yo amo, ¿no? Que es mi esposa. Entonces, por ahí hay una relación, ¿no? Como digo, ¿no? Siempre la realidad, siempre los contextos, las situaciones se comunican de alguna manera. Yo creo bastante en esto. Ahora, con respecto a mi actividad un tanto de artesano del metal, viene de esto, ¿no? De ese pasado que habíamos venido esas máquinas. Ahora aparte de comprar libros, compro máquinas, ¿no? Por nostalgia, ¿no? Por nostalgia. Yo recuerdo que habíamos vendido las máquinas, una máquina de soldar muy bonita, de 400 amperios, soldada de todo tipo de metales, y luego cuando él se mejora un poco y yo agarro la batuta del trabajo, entonces nos cae un trabajo y necesitamos de esa máquina. Vamos en la persona donde lo había vendido pues a precio regalado a pedirle que nos alquile y no quiso. Y bueno, lo adquirimos por otro medio, ¿no? Claro, solamente de alquiler. Luego, por nostalgia, ya más adelante, yo comienzo a comprar las máquinas, ¿no? Ahora te confieso que tengo como 6 máquinas de soldar, de distintos modelos, de distintos sistemas, ¿no? Hay por electrodo, hay por TIC, hay por MIC, etcétera, ¿no? y me dedico a eso, ¿no? A hacer figuras de metal que cuando estoy, por ejemplo, ¿no? En las vacaciones estoy escribiendo, no dejo de escribir, pues, ¿no? Un par de novelas que estoy avanzando, y de pronto hay bloqueos, siempre hay bloqueos. Subo al taller, agarro el metal y ahí estoy haciendo bulla con el metal, soldando, cortando, chancando, ¿no? Y para mí me entretiene y me llena bastante, ¿no? Bueno, me gusta el arte creativo en el metal y también en la literatura. Eso, en la literatura. Un artista de múltiples búsquedas, Alex. Sí. Alex, entiendo por lo que me has comentado entonces que tú ingresaste a la universidad pasados los 20 años, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, veo también que siempre señalas que has sido parte del grupo Disidencia. Quisiera que nos contaras un poco qué significó para ti ingresar a la universidad y ser parte de este grupo, cómo contribuyó de pronto a tu vocación o a tu escritura, considerando que entre el momento en el cual señalas que has comenzado a interesarte y tu primer libro, hay un tiempo extenso, ¿cierto? Más de 15 años me parece, ¿no?
Pero a ver, primero con lo inicial, ¿qué significó para ti la universidad y sobre todo el grupo Disidencia? Sí, cuando ingreso a la universidad, encuentro a muchas personas, así como yo, que tenían bastante inclinación por la literatura, ¿no? Por la lectura. Eh, bueno, al inicio era un poco confuso porque no nos reconocíamos, ¿no? Algunos, por ejemplo, nosotros somos de barrio, por ejemplo, con Daniel González, que también es narrador. De ahí fuimos conociendo a otros poetas, ¿no? Ahorita Wilder Caururo, que es de mi generación, es de mi salón, de mi promoción. Fred Acosta, otro poeta más, ¿no? Y decidimos organizar como una especie de taller de lectura, ¿no? Porque éramos lectores voraces, ¿no? En cuanto a los requerimientos de los profesores también, ¿no? Influyeron bastante, ¿no? Ahí Segundo Castro García, eh, Carlos Toledo Quiñones, Macedonio Villafán, eh, nos daban las lecturas y nosotros, pues, con ese ímpetu de conocer más lo que es la literatura, eh, comprábamos más libros. Aparte, nos daban de leer, por ejemplo, 7 o 8 libros por cada literatura que uno llevamos literatura española, latinoamericana, universal, peruana, ¿no? Y aparte de las lecturas obligadas por los cursos en la facultad, nosotros comprábamos otros libros de esos mismos autores, intercambiábamos, conversábamos y tuvimos la idea de de formar pues un círculo de estudios, ya para organizar eventos, para sistematizarnos un poco más, ¿no? Y fue así, que el grupo Disidencia fue el primer círculo de estudios en la Facultad de Educación, a cual nosotros pertenecíamos, ¿no? Y eso nos alentó mucho más, porque ya no solamente leíamos, porque de ahí luego tímidamente íbamos sacando un poema, íbamos sacando un cuento, lo compartíamos, ¿no? Hemos publicado plaquetas, bueno, fue bastante gratificante y, caramba, nos dio más ímpetu en seguir pues las ideas de no solamente de lector, sino también de creadores. Y es ahí donde nacen, ¿no? Y ahora que mencionas lo de tu barrio, Nicrupampa, Daniel también es de Nicrupampa, ¿no? No sé si Willer y Fred también son del mismo barrio. No, ¿no? Sí, sí, Ah, con Daniel González, somos casi de la misma cuadra, sí. porque me has mencionado a cuatro integrantes, tu persona, Daniel, Willer, Fred Acosta, pero creo que Wilder y Fred son sobre todo poetas y Daniel y tú son narradores. Y te digo por lo siguiente, porque me lleva a una consulta, ¿no? Considerando tu primer libro de cuentos, Águila Solitaria, eh, y a la luz de lo que señalas, tanto la narrativa de Daniel como la tuya exploran mundos urbanos, ¿cierto? Mundos urbanos de la ciudad andina, ¿cierto? Como hemos señalado, un poco marginales, donde de pronto hay una pobreza, pero también hay afectos, hay amor, hay aventuras, hay picardía también en ello, hay sexo, y si hay sexo hay vida, ¿cierto? Entonces, esta eh, coincidencia de pronto fue conversada, digamos, dialogaba en el grupo sobre formas de abordar la narrativa o la ciudad cuando conversaban con Daniel y con los otros integrantes, o fue solo coincidencia. O había detrás ¿No? un proyecto, digamos. Sí. Pienso que es coincidencia, ¿no? Bueno, en el caso de Daniel, ¿no? Daniel siempre también, como mencionas, ¿no? Los temas urbanos, el erotismo fino que maneja Daniel, ¿no? Y su lenguaje. Daniel fue un
un compañero, un amigo que publicó primero. Recuerdo que tuvimos un curso de producción de textos, casi ya al 9º ciclo. Y Daniel ya tenía sus cuentos y los sistematiza, los ordena y lo presenta en el curso, ¿no? El primer libro de Daniel fue el producto de la exigencia de un curso, ¿no? Él, bueno, lo sistematizó y lo presentó. Y después vino un editor de Lima y buscando escritores noveles por acá por Huaraz, y el único que tenía el texto era Daniel. Y Daniel pues lo presenta y sale publicado su libro, ¿no? Algunas mentiras y otros cuentos, recuerdo. Y eso fue un espaldarazo para nuestra generación, ¿no? Nosotros que teníamos escritos más dispersos, no habíamos publicado plaquetas de poesía, de por ahí un cuento que otro cuento en una revista local, y más nada, ¿no? Entonces nos dio ese impulso para poder sistematizar las historias, agrupar las historias y ir publicándolo, ¿no? Recuerdo que después de Daniel publicó, me parece, Eber Zorrilla, que estaba en otro. Eber Zorrilla pertenecía pues a otro instituto, ¿no? A otro grupo. No lo conocíamos en realidad. Creo que Edgar Norabuena, lo conozco a Eber Zorrilla por Edgar Norabuena, ¿no? Él fue quien nos presentó y alentó bastante la obra de Eber Zorrilla, ¿no? Muy interesante, por cierto. Entonces, las temáticas que tomamos, Daniel y yo, es una coincidencia, ¿no? Quizás por el mismo contexto que habíamos vivido, ¿no? Desde niños, aunque Daniel parte de su niñez lo vivió en Lima, ¿sí? Bueno, por ahí se fue gestando, de repente también sus temáticas, ¿no? Pero fue una mera coincidencia, Jorge, sí. Justamente para no salir de tu primer libro por el momento, y ya que acabas de hacer referencia a Eber, que está en aquel momento está en otro lado, en otra orilla, digamos, ¿no? Está en otra orilla del espacio rural. Y ¿por qué escogiste en este primer libro, ¿no? Ya luego hablaremos del segundo libro, que es una ampliación, ciertamente, de tus mundos, pero ¿por qué escoger en este libro? ¿Qué te llevó a concentrar los relatos en principio en el espacio urbano y segundo en personajes juveniles, adolescentes, incluso niños? ¿Por qué escogiste esa temática, esos personajes? ¿Qué pretendías con ello en función, no sé, a tu proyecto o de repente a la otra narrativa que se escribía en Huaraz? Bueno, las historias de Águila Solitaria se gestan por, caramba, yo veía la televisión, ¿no? La película de Cachín, ¿no? Sus experiencias, más o menos va por ahí, ¿no? La picardía de los personajes, las anécdotas de barrio, de la patota, ¿no? Y uno de mis amigos siempre me decía, oye, pero ¿por qué Cachín tiene tanto éxito si nosotros hemos vivido más intensamente esas cosas? ¿No? Y claro, pues, le digo, ¿no? Y resulta de que yo prácticamente era como el que era el jefe de la manada del grupo. Yo les decía, vamos a hacer esto, y íbamos a hacer esto, ¿no? Y todos éramos un equipo completo, ¿no? Y siempre había, pues, el gordo, el flaco, el alto, el chato, que en Cachín, ¿no? Pero las anécdotas eran extraordinarias y hasta ahora tengo muchas anécdotas todavía que tengo que escribirlo, me siento en una deuda. En la otra edición de Águila Solitaria, ahí les dedico a toda la patota el libro, ¿no?
por haber compartido esos momentos tan interesantes, porque incluso para reunir a la patota era bastante difícil, se fue tornando bastante difícil a medida que íbamos creciendo. Recuerdo que cuando éramos niños todos salíamos y ninguna mamá protestaba. Jugábamos en las calles, bueno, con problemas o sin problemas, etcétera. Pero cuando fuimos creciendo poco a poco ya las mamás como que se ponían celosas, ¿no? Carambas, yo les llevaba por otros lugares que sus mamás no querían que sus hijos caminen por ahí, ¿no? Es más, empezaron a prohibir a sus hijos o a mis amigos que se junten conmigo. Porque como te digo, yo paraba en las esquinas, ellos ya estaban yendo a la academia, yo no, y comenzamos a salir pues a los fines de semana, de repente, por ahí, a una discoteca, regresábamos ebrios, ya no les gustaba a la mamá, no les gustaba, ya prohibían a sus hijos, pero yo siempre me los llevaba, ¿no? Y hasta ahora esas amistades son duraderas, son eternas. Los amigos ya no están en el barrio, pero cada vez que vienen siempre me visitan, me llaman, salimos, recordamos y ven el libro de Águila Solitaria y recuerdan, ¿no? Todo, recuerdan las anécdotas, recuerdan, caramba, es como una cápsula del tiempo que vuelven solamente a hablar, ellos vuelven solamente a hablar de la niñez que hemos tenido. O sea, ha sido tan intenso y tan significativo la niñez. Por eso, ahora los amigos me dicen, oye, ¿qué estás escribiendo? Oye, yo estoy viviendo en el pasado, le digo. Yo estoy escribiendo todo, muchas anécdotas, muchas historias, y de repente lo que no he podido vivir en la niñez o en la adolescencia, ¿no? Porque yo pienso que un escritor es una suma de vacíos y que mediante la escritura va llenando esos vacíos. No solamente son las anécdotas, ¿no? Lo que has vivido, más bien de repente lo que has querido vivir y no lo has podido hacer. Pienso que por ahí también va la respuesta. Y en el momento que publicas Águila Solitaria, ¿cómo has recibido el libro? Entendiendo que de repente no era muy común en Huaraz historias de este tipo, ¿no? Del grupo de pares, de los amigos, sobre todo con este espíritu de transgresión, ¿no? De aprendizaje, a diversos niveles, no sé, social, afectivo, sexual y todo lo demás. ¿Tuvo una buena recepción o despertó algún tipo de, digamos, como escándalo en algunos lectores? Sí, bueno, tuvo diversas reacciones, ¿no? Tanto buenas como escandalosas. De las malas, los mismos amigos comenzaron a lanzarme las piedras a la espalda, ¿no? Como un tipo que nunca ha leído, que ha empezado más o menos tardíamente, ¿no? A los 21, 22 está publicando. ¿Cómo Alex Rosales va a publicar un libro, no? Escándalo por ahí. Comenzaron a sacarle las espinitas al libro y de pronto el libro se va a un colegio. Y en el colegio, y era un colegio religioso todavía. Ah, caramba. Entonces, resulta que hay una reacción bastante adversa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible ese tipo de lenguaje, ese tipo de imágenes? Y por ahí surgió, ¿no? Y ese tipo de reacción, ¿no? Y cuando me preguntaron por qué has escrito de esta manera, porque en Huaraz estaban acostumbrados a Óscar Colchado, ¿no? Por ejemplo, el tema pastoril, el tema andino, y no un tema urbano y picante, ¿no? Como lo es Águila Solitaria, ¿no? En realidad yo escribí el libro no para un plan lector, sino porque sentía que debía de sacarlo, ¿no? Uno cuando escribe, no, yo no estaba pensando que esto va a ser para plan lector, ¿no? Ahora veo a muchos colegas que sí, sí piensan de esa manera, ¿no? Y lanzan sus textos, pero yo pienso que
la intención del acto creador es la libertad y sacar, llenar tus vacíos, llenar, llenar esas rajaduras, esas fracturas que uno tiene mediante la escritura, y cuando uno expresa por escrito esos vacíos, esas resquebrajaduras, no piensas al menos no, yo no pienso en que si va a agradar a alguien o lo va a herir. Los personajes son de esa manera y tienen que ser de esa manera. Yo no podría poner un lenguaje castizo, un lenguaje académico a un personaje de la patota, porque no era así, era pura jerga, ¿no? Y entonces, por ahí les afectó, ahí el colegio religioso protestó, incluso por una radioemisora criticaron severamente, ¿no? Y no me importó. Es más, llegó al sitio, al lugar de trabajo, a la universidad, ¿no? Donde actualmente laboro. Y entonces, cuando era contratado, pasaba por una entrevista personal. Y uno de los profesores del jurado, usted ha publicado un libro, ¿y por qué lo ha publicado así, con ese lenguaje? Me dijo, ¿no? Un poco escandaloso también, ¿no? Y, bueno, era de matemáticas, pues, ¿no? No era de comunicación, porque el jurado lo integraba varias personas, y no solamente pues de comunicación, literatura o lingüística, ¿no? Y mi respuesta fue la misma, ¿no? Yo escribo para llenar esos vacíos. Yo no escribo para congraciarme con nadie. Y si el personaje requiere ese tipo de lenguaje, bueno, hay que dárselo, ¿no? Y eso lo exige prácticamente. Lo exige el personaje. Así Sí, fue. lo que has señalado sobre, digamos, cómo este primer libro es un poco inusual en referencia a lo que era digamos, la línea más fuerte, que era un poco el mundo andino, tradicional, por poner de alguna manera. Y me recuerda en aquellos años, ¿cierto?, esa línea y a su vez la urbana. Y me lleva a la siguiente pregunta. Mientras de repente algunos narradores de tu generación, en aquel momento me refiero, ¿no? Luego creo que también han ampliado sus mundos, van por una por otra, tú sacas un segundo libro que, digamos, está en las antípodas en cuanto a la percepción del entorno, es más un libro mítico, ¿no? Aunque alterna también espacios urbanos y espacios rurales, ¿no? No, ya rompe, digamos, esa oposición que se estaba marcando antes. Por eso tengo que preguntarte sobre este segundo libro, Los otros dioses, justamente, ¿no? ¿Por qué ese salto, ¿no? Ese salto hacia la otra orilla, digamos, si de repente no es tan otra orilla, ¿no? Así es, Jorge, sí. Verás, yo he confesado de que, bueno, vivo en Micrupampa, en un barrio, y resulta de que cuando yo tenía 4 años, mi padre se fue de la casa, ¿no? Y bueno, los recursos económicos se consumieron y teníamos que volver al seno de los abuelos maternos. Y los abuelos maternos eran guardianes del Estadio Rosas Pampa, el antiguo. Entonces dejo Nigrupampa y me voy al barrio de Guarupampa, que están el lado opuesto. Está en la antípoda, casi como lo mencionas, ¿no? Entonces dejo mis amigos con mucha tristeza, dejo mi barrio con mucha tristeza y me voy a enclaustrar ahí al Estadio Rosas Pampa, que era otro mundo. Mis abuelos viven, caramba, en una realidad maravillosa. Ellos, por ejemplo, mi abuelo Alejandro Beas, Don Alicho le decían, era el que había vencido en una pelea a la Ninamula. Era un guerrero que peleaba con las almas aburridas. Y mi bisabuelo,
mi bisabuelo era el popular Pachas Palomo, el pistaco de Huaraz. ¿Mm? Mire, ¿eh? Recuerdo que, mira, para que te den una imagen, ¿no? Cuando uno de mis tíos, mi tío Willy, fallece, atragantado, una presa de carne ahí en el mercado popular. Mi abuela, para mi abuela nunca su hijo ha muerto. Mi abuela continuaba sirviéndole su comida en su mismo lugar. Nadie tenía que sentarse en la silla donde se sentaba el tío Willy. Y religiosamente, todos los días, mi abuela le servía el desayuno, el almuerzo y la cena. Y conversaba incluso con mis tíos. Imagínate. Entonces, yo he vivido esa atmósfera tan maravillosa en la casa de mis abuelos. Y por ahí yo me he nutrido de muchas historias, pues, andinas. Entonces, es más, ¿no? Ahora, confieso que estoy escribiendo una novela, sobre todo la historia de mi abuelo y mi bisabuelo, ¿no? Que son bien conocidos acá en Huaraz, ¿no? Sobre todo el Pachas Palomo, el pistaco, ¿no? Es una novela, y te doy como título, nunca he podido escribir el título al inicio de una historia, pero esta vez sí, ¿no? O sea, el título es Piel de Zorro, ¿no? Piel de Zorro va a ser una novela que quizás en un año o el siguiente año, en un par de años esté saliendo, ¿no? A la luz. Bueno, es esa beta andina, mágica, de mucha religiosidad, es lo que he bebido y me han hecho escribir los otros dioses, ¿no? Eso es más o menos por ahí va esa circunstancia. Entonces, es por eso de que salto de lo juvenil, lo urbano, hacia lo andino, ¿no? Y esa andinidad también es urbana. Y, por ejemplo, cuando uno lee al maestro Macedonio, a Edgar Norabuena, también al otro colega de la pluma, Eber Zorrilla, escriben sobre el mundo andino, de la Oscar Colchado, ¿no? Básicamente el hombre en el Ande, y por ahí Macedonio ya baja de los cerros, ¿sí?, a la ciudad. En el caso, y eso no ha sido premeditado, ¿no?, sino las historias se han gestado así. Los personajes que yo desarrollo en los otros dioses no son hombres incluso, ¿no? Son una especie de semidioses. Y están en la ciudad y retornan al campo, retornan a los cerros, ¿no? En busca de repente, pues, de su identidad, ¿no? Bueno, eso es cuando uno ya termina de escribir, lo publicas y al leerlo te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De que, carambas, no es tan común escribir, pues, una historia andina que no hable mucho del campo, del mundo rural, de los conflictos entre los campesinos, el problema de la tierra, el problema del agua, el problema de las pasiones, ¿no? Sino acá más bien es bastante mítico, tiene mucha religiosidad andina, ¿no? Bueno, eso fue lo que me llevó a escribir esta historia. Sí, es cierto, los mundos de los otros dioses, hay divinidades de rastro obviamente mítico, ¿no? Andino, como en el cuento que otorga el título, ¿no? Los otros dioses, ¿cierto? O en este primer cuento que tiene un giro bien simpático, Juanito el Milagrero, ¿no? Que de ser un seguidor termina siendo, pues, el santón, ¿no? Del lugar. Sí, sí, sí. Hay obviamente mucho lo que tú estás señalando con los escritos, lo tienes claro, pero siempre me llamó la atención, justamente me llamó la atención ello, que
podía muy bien encontrarse el elemento mítico tanto en el espacio, digamos, rural, ¿no? Pero también en la misma ciudad, porque una ciudad andina como la que representas en, en tu libro de cuentos, no es solamente, pues, ciudad, razón occidental, ¿no? El mundo moderno, sino se imbrica, se dan en la mano las culturas tradicionales con lo moderno, o sea, una modernidad andina, digamos, ¿no? Es lo que se puede observar allí, sin renunciar a ese soporte. De alguna manera, haces dialogar esas dos grandes tradiciones de la literatura ancashina, ¿no? ¿Cierto? Se dan la mano en tu libro de cuentos. También me alegra saber que no has dejado esa beta, porque los libros que siguen es un poco retorno a los mundos juveniles, ¿no? Y que vas a hacer o estás escribiendo una novela, recuperando de pronto esta otra línea que estableciste en tu segundo libro. Justamente, bueno, la pregunta ya no tiene mucho sentido porque has dicho que vas a hacer una novela titulada Piel de Zorro, ¿no? Donde recuperas esa línea. No obstante, te la voy a compartir. En los siguientes libros, ¿no? Del Cosaco hablaré al final porque ya me has dado pistas de que elementos autobiográficos hay, por lo visto, en el Cosaco, hasta nombres y demás, ¿no? Vuelves un poco en Anita Miel a los personajes juveniles, ¿no? Al amor, al sexo, de pronto. La mujer está presente también, con un poco más fuerza de pronto en Anita Miel, pero también lo señala Iris Camones en la contratapa, ¿cierto? La pregunta va en este sentido, entonces. ¿Por qué retornas un poco a los mundos juveniles, ¿cierto? ¿Y qué te permite el tema del amor y del sexo? Porque es constante en tu narrativa. ¿Qué esperas de ello? ¿Qué sentido le otorgas? ¿Qué función, más que sentido, qué función le otorgas en tus relatos, tanto al amor como al sexo? Bueno, Águila Solitaria es un libro de pubers, son niños que están entrando a la adolescencia y tratan de encontrar la curiosidad, ¿no? El despertar sexual, ¿no? Es una metáfora, pues, ¿no? Del despertar sexual, Águila Solitaria. En Anita Miel, esos pubers han crecido. Esos pubers ya han logrado lo que ellos tenían la curiosidad, en Anita Miel lo aplican, ¿no? O sea, ya son personajes que consuman sus deseos sexuales. Bueno, el amor y la sexualidad es un tópico bastante recurrente en esos dos libros, porque te digo que cuando sales en la patota, con los amigos, lo que hablas es eso, es amor y es sexo. Te vas a la discoteca, igual, amor, sexo. Ahora que ya estamos adultos, ya que estamos ya en base 5, me reúno con los colegas, igual, los colegas hablan de amor, sexo. Ahora, también por ahí, pues, libros, proyectos, ¿no? Pero predomina amor, sexo. Entonces, estaba yo viendo ahí esa beta, esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, tengo mis primos, Jimmy y Noni. Esos eran unos bandidos eran mayores que yo, eran unos bandidos, unos reverendos bandidos. ¿Qué hacían? No teníamos plata, Queríamos comer algo. Nos íbamos a una plazuela donde habían parejas. Entonces pasaban cerca de la pareja y se agarraban a trompadas. Se agarraban a trompadas. La finalidad era de que el novio enamorado se pare, ¿no? Sepárense, muchachos. Y el punto de la pelea era que uno le debía dinero a otro.
Y entonces, como se estaban dando duro, no le pegues, yo te voy a dar algo. Y le daba el dinero y nos íbamos, doblábamos la esquina, los dos hermanos se abrazaban y nos íbamos a comprar el anticucho que habíamos querido tanto. Eran unos pillos, unos bandidos eran, ¿no? Y también así peleaban por una chica, ¿no? Estaban enamorados de la misma muchacha, ¿no? Y también se daban pues de alma los dos, pero después se daban la mano y se abrazaban también los dos. Esas anécdotas, ¿no? Carambas. La primera vez de ir a un burdel, la primera vez de ir a un nightclub, ¿no? Juntos con la patota acá en el barrio, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, tendría yo 16, 17 años y mis amigos de una generación anterior tendrían sus 21, 22 y empezaron a trabajar en la mina Pierina. Ya habían hecho las exploraciones, habían encontrado el oro, necesitaban personas técnicas para implementar el campamento. Y mis amigos se fueron, pues, a trabajar instalando el campamento de Pierina. Y todos los fines de semana les pagaban. Y ellos regresaban, pues, con dinero que yo nunca había visto. Ni ellos ganaban muy bien. Y cuando hay bonanza académica, como o bonanza, disculpen, bonanza minera, los vicios llegan con ellos. Recuerdo que llegó el primer nightclub así en la década de los 90, ¿no? Más o menos el 92, se llamaba Tentación. Fuimos, ellos me llevaron, ¿no? Ellos gastaban todo, ellos, caramba, éramos tan unidos que íbamos todos y regresábamos todos, pero el deseo y el placer fue un motivo también que nos fue desuniendo, porque si antes íbamos todos y regresábamos todos, ellos, obviamente que ahí dentro uno es más talentoso que otro, ¿no? En el cortejo, etcétera, ¿no? Y otros son más quedados. Entonces, los que estaban más, eran más tímidos, comenzaron un tanto a incomodarse a pesar de que tener el dinero, y luego comenzaron a ir solos, ya no en grupo, se iban solos y después terminaban pepeados o asaltados. Entonces, hemos vivido, los de mi generación, todas esas experiencias, ¿no? Y he tratado de ponerlo expresarlo en ese libro de Anita Miel, ¿no? Porque ya era la consumación, pues, ¿no? De los deseos, de la patota de antaño, de esa patota que curioseaba en Águila Solitaria. Eso es la conexión. Ciertamente, desde el punto de vista teórico, alguien puede escribir sobre aquello que no ha vivido, ¿no? Pero en tu caso, digamos, esa experiencia se percibe en que los personajes sí respiran esa dimensión popular, ¿no? Imagino que también la experiencia te habrá ayudado, entre otros elementos, obviamente, a construir personajes, digamos, tan coherentes con lo que se busca con los relatos, ¿no? Tu siguiente libro de cuentos, Sortilegio de la Sombra, que en su mayoría sigue también un poco esta exploración. No obstante, hay un cuento sobre el que me quiero detener, que es el que fue finalista en el COPE, ¿no? Del 2014. Los números son exactos, ¿cierto? Sí. ¿No? Es el título. Y toca un tema que es, me parece, el único cuento que toca este tema en los que has publicado hasta el momento. Quizá por ahí me estoy equivocando y haya otro, pero hasta donde recuerdo, de mi parte, es el único cuento que trata el conflicto armado interno, ¿cierto? Los que has publicado, me refiero, ¿no? O donde es el eje central del relato. ¿Qué te llevó a escribir un relato sobre el conflicto armado interno? ¿Y cómo recibiste el reconocimiento del COPE también? Me da curiosidad. Primero por la última pregunta, ¿no? ¿Cómo recibí la noticia?
recuerdo que yo no sabía nada, ¿no? O sea, estaba en casa haciendo las actividades domésticas y de pronto suena el celular, ¿no? Y recuerdo que era pues el Vidal Guerrero. Felicitaciones, eres finalista Copel. ¿Qué? Le digo, oye, me estás bromeando, ¿no? No, si todo está, ya lo han publicado, caramba, ¿no? Dice, oye, gracias, le digo, y voy y me cercioro y era verdad, ¿no? Para entonces yo estaba de capa caída, como se dice. Era el 2014. Recuerdo que Águila Solitaria lo publiqué en 2014 y fue me parece que en septiembre o en octubre. Y como he confesado, tuvo un recibimiento poco afectuoso, ¿sí? Incluso los mismos colegas comenzaron a lanzar los dardos y todo lo demás. ¿Cómo Alex Rosales va a estar escribiendo un libro? ¿En qué mundo cabe eso? Y de pronto, en noviembre, salen los resultados del COPE. Y resulta que yo salgo como finalista. Entonces, todos los que estaban lanzándome las piedras dejaron de hacerlo, ¿no? Ah, si ya es un finalista COPE, es otra cosa, decía, ¿no? Y se calmó las cosas, ¿no? Por ahí, ¿no? Y así fue el recibimiento, ¿no? De esa noticia y lo que significó en mí, ¿no? Por otro lado, ¿qué me llevó a escribir? Los números son exactos. He confesado que he vivido en el Estadio Rosas Pampa la mayor parte de mi niñez. Asumo que desde los 4 hasta los 10 años. Entonces, y luego también siempre visitaba a la abuela, y en una de esas visitas, porque había celebrado la fiesta de uno de mis tíos ahí en la casa, era época de terrorismo, ¿no? Recuerdo que fue más o menos a las 1 o 2 de la mañana. Lo volaron a la cárcel. Los que conocen, pues, el estadio colinda con la cárcel de Huaraz. Y hubo un atentado terrorista y se escaparon varios reclusos, entre ellos también mataron a un policía o a dos, me parece, y eso fue de cine, de una película, ¿no? Media hora o 40 minutos, no sé, 2 helicópteros bajaron al gramado del campo, vinieron de Lima, ¿no? Infantes de Marina, caramba, nunca había visto un despliegue militar y policial, ¿no? Y yo estaba ahí mirando todo esto, ¿no? Y yo dije, caramba, y cuando veo, pues, yo dije, ya más adelante, recordando todo ello, dije, caramba, hasta acá debo de escribir algo sobre esto. Porque yo no lo tomaba muy en serio lo que era el terrorismo, no era tanto, a pesar de que mi barrio en Nigrupampa era considerada zona roja, algunos por los medios de comunicación, cuna de los terroristas Nigrupampa, decían. Es más, cuando yo subía del estadio Rosas Pampa, que vi que se ubica en el barrio de Huarupampa, subía a mi barrio, Nicrupampa, a la 7ª cuadra de la avenida Manco Cápac, me encontraba con mis amigos, volvían con mis amigos. Y un día, uno de mis amigos sale asustado. Y él no sabíamos nada de la incursión terrorista, ¿no? Acá en el Perú. Entonces decían, los terroristas ya están llegando a Huaraz, así ha dicho mi papá. Dice que nos vamos a ir a Toquepala, a Tacna, porque su papá era una autoridad acá en Huaraz. Yo no le sé, ¿qué? Terroristas ni terroristas, caramba, ¿no? Y no sabíamos pues el concepto de lo que era el terrorismo. Y resulta que un día decidimos, así como en Águila Solitaria es una cometa, jugamos a fabricar cometas. Y un día que estábamos en el cerro Huacrajirca, vimos una bandera roja.
Pero para nosotros no era pues esa bandera roja que ponían los terroristas, porque no teníamos nosotros conciencia de esto, ¿no? Y esa bandera era de plástico, Jorge, era de plástico. Entonces yo me he subido al árbol y lo he sacado. Y lo he cortado entre 6 porque éramos 6 y lo hemos utilizado para fabricar nuestras cometas. Y luego cuando hemos regresado a casa, ha pasado los días, ha pasado las semanas, ¿no? Poco a poco ya los medios de comunicación ya poco a poco asentaban la información y nos hacían concientizar de que era el terrorismo. Había gente armada que venía y mataba, que ponía bombas en las casas, etcétera, ¿no? Y después que ponían sus banderas en los árboles. Decían, ¿qué banderas? Sí, es de color rojo y con su hoz y el martillo, color amarillo. Yo recuerdo que con un vidrio quité el hoz y el martillo, que era de tela y estaba cosido a mano. Con un vidrio que estaba por ahí, lo saqué, ¿no? Para que todos tengan su parte igual. Listo. Bueno, eso fue, miren, y es una anécdota que también lo estoy incrementando, ¿no? En una historia, ¿no? Porque se merece ser contado, pues, ¿no? Claro, sí. Nosotros hemos vivido y hemos crecido ese tipo de, ese trasiego, ¿no? Bueno, y así nace, volviendo a la pregunta, así nace pues el cuento, los números son exactos. Ahora más bien, llegando al último libro, pero ya has soltado pistas, ¿no? Ya sé que tú eres el cosaco de repente, Alex, ¿no? Algunos cambios. Ah. Hay personajes que se repiten en tus Anita o Guayú, ¿no? Sí. Quizá ellos son los que se vienen inmediatamente a la cabeza. Probablemente sean los mismos, probablemente no, creo que no sé si sea tan relevante esa consulta, pero va por otro lado mi pregunta. Esta es tu primera novela publicada, ¿no? Sí. Y que está, me parece, orientada a un público, en este caso sí, infantil y juvenil, ¿no? Aya Solitaria tendrá historias juveniles o de púberes, pero no es exactamente un libro que en principio lo pensaste de esa manera, ¿no? Lo pensaste en general como un libro de literatura, como llaman algunos, general, ¿no? Para diferenciarla de la literatura infantil y juvenil. Pero acá, y si bien otros libros que has publicado se podrían entender como parte de un plan lector, creo que también pues, por ahí podrían ingresar, no obstante, este es el más abiertamente infantil y juvenil, me parece, y es tu primera novela. Sí, bueno, tiene la intención ya con mayor reflexión, obviamente que ha tenido muchas palabras bastante soeces y me he cuidado de expresar ese tipo de lenguaje en este libro. Este libro abarca básicamente de la edad del protagonista de los 4 años, que es que el padre abandona al hijo, hasta el 5º grado de primaria, o sea, 10 años. 10 años. Ese libro que, bueno, confieso que sí, dije, caramba, no hay mucha literatura infantil, juvenil para los colegios, para las escuelas, acá en Huaraz. Las hay, pero no tienen mucha carga estética, ¿no? Entonces pensé en, caramba, tengo las experiencias y bueno, hay que escribirla, ¿no? Y en realidad fue un cuento que poco a poco va echando raíces, la historia misma te pide otras veredas más para que pueda redondear la historia y así fue naciendo, ¿no? Naciendo la novelita, ¿no? La novela El Cosaco. Sí. Justamente hay algunos capítulos que funcionan como cuentos, sobre todo los que tienen que ver con el tío Willy, ¿no?
son muy, pero se pueden hacer cuentos, pero obviamente están ahí bien, bien ubicados dentro de la historia de ese personaje, claro, desde el primero de primaria hasta el quinto, ¿no? Que es un buen cantante, Sí, ¿cierto? claro. Claro, una historia medio romanticona, ¿no? Una canción muy conocida dedicada a la chica que descubre que ella está interesada por él y que también se interesa casi automáticamente también por ella, ¿no? Hay una cuestión así, Ah, sí. un afecto mutuo, y que además es un buen boxeador, cuando aprende a boxear, cuando perdón, el tío Willy le enseña, es pues, uno de los capítulos más logrados, ¿no? Todo ese aprendizaje, además que es un humor muy presente también, ¿no? O sea, hay cierta tragedia, pero hay también humor, aventuras de un niño, y por tanto es también una historia de aprendizaje. Es una obra interesante y me parece que apunta a reforzar justamente esto de los personajes niños, ¿cierto? Que van creciendo y que van aprendiendo, ¿no? Pero a pesar de todo no se desencanta, creo. A pesar de todo conserva cierta, sin ser ingenuo, tampoco que sea totalmente malicioso, porque hay gente más maliciosa que él en su colegio, ¿no? Es hasta un pequeño justiciero cuando la ocasión lo amerita. Por ello van mis felicitaciones, Alex, a esta tu última novela. Eh, esta novela que has publicado, eh, está también ambientada en Nicrupampa, me parece también, el niño es de Nicrupampa, pues, ¿no? Me parece que lo dices en alguna parte, en un par de Sí, capítulos, creo que sí, lo señalas, ¿no? sí. Eh, está pensado como una segunda parte ya con el niño crecido, ya en la secundaria, o es una novela que ahí se agota, Alex. No, pienso que incluso va a ser una saga, Jorge, sí, porque ya estoy desarrollando la otra parte que está en la secundaria, ¿no? Que es otro mundo, ya, otros profesores, otro mundo. eh, y me gustaría compartir, ¿no? La anécdota que me llevó a escribir esa novela, ¿no? Porque he mencionado de que al inicio era un cuento, nada más. Eh, Resulta que eh, en la, en, yo siempre he visto a mi hermano mayor como un héroe. Para mí, mi hermano mayor era el héroe. ¿Sí? Y el tío Willy le regaló, mi tío Willy le regaló una casaca a mi hermano mayor. Y mi hermano mayor, por herencia, ya un poco más ajadita, ya me lo regala a mí. Y cuando yo tendría pues, a ver, 8 9 años. Y cuando estaba puesto esa casaca, yo era invencible. 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 Jugando al trompo, jugando a las canicas, jugando al fulbito, invencible. Me sentía un superhéroe. Y no me lo quitaba. Y mi madre me decía una y otra vez, quítate, vamos a lavar esa casaca. No, no, porque perdía mis poderes. Entonces, antes jugábamos el fulbito en la pista. ¿Qué pista? Era la carretera, ¿no? Era piedras, arenilla, tierra, y los arcos eran dos piedras grandes, eran los arcos. Y en los arcos nosotros colocábamos nuestras chompas, nuestras poleras, y yo ponía mi casaca lo ponía. Y un día me he olvidado la casaca. Mi mamá me llamó ya era el tercer llamado para ir a almorzar, porque ya no podía esperar el cuarto porque la mamá salía con el palo ahí, ¿no? Nos castigaba. Entonces yo al tercer llamado ya me voy olvidándome la casaca. Después de almorzar, he hecho la siesta, ahí conversando con los hermanos, y los amigos luego me llaman a las más o menos 4 de la tarde para seguir jugando. En eso me doy cuenta de que mi casaca, lo había dejado en el árbol. Voy, no lo encontré, no lo encontré. Era pues básicamente más o menos marzo, ¿no? Eh, y resulta de que siempre para las vacaciones, uno
de mis amigos tenía unas primas que venían de Casma, venían a vacacionar a Huaraz, y eran unas chicas muy bonitas, muy bonitas. Una, sobre todo, y ellas no salían, miraban de su segundo piso, nomás lo que jugábamos incluso. No salían, salían a la misa, salían al parque, pero no hablaban mucho con nosotros. Y nosotros, para nosotros era una de ellas la inalcanzable, pues. Caramba. Entonces resulta de que pasaron los días, se terminaba las vacaciones y de las chicas, una de ellas, yo fui a comprar pan a una bodega y cuando estoy regresando me encuentro con una de las chicas, la inalcanzable. Tenía una bolsa y me estira la mano, ¿no? Hola, me dice y me entrega y no me dice más y se va. Y yo agarro la bolsa y era mi casaca. Mi casaca que estaba lavada. Estaba surcida porque estaba rota ya, ¿no? Lo había surcido, lo había lavado. Y después la chica desapareció. Al siguiente verano ya no regresaron, solamente la he vuelto a ver hace 3 años atrás, cuando han venido para enterrar a su tía. Obviamente ya casada y todo. Y es ahí donde recordé, ¿no? Recordé, caramba, la anécdota, y esto tiene que ser un cuento, dije yo, caballero, un cuento. Y pero ha echado raíces y se ha convertido en el cosaco, pues. Así surgió Jorge. Justamente y todo escritor, ¿cierto? Cuando escribe, ya tiene como en tu caso una obra ya extensa, ¿cierto? Más allá de que no sea una función de la literatura, un vínculo con lo social o brindar algún tipo de modelo o lo que fuera. No obstante, aunque no es su función, tiene sus alcances, los escritores tienen proyectos, ¿no? La pregunta va en el siguiente sentido. ¿Qué esperas tú de tu literatura? ¿No? ¿Qué proyecto anima tu escritura? Bueno, alguien acá en Huaraz dijo, la literatura de Huaraz no sale ni al arco de Taquián. Dicen. Taquián es la entrada a Huaraz. Pues, ¿no? Bueno, ahora uno siempre espera y anhela que su literatura, que su voz sea escuchada, bueno, en toda su región, a nivel nacional, quizás internacional, ¿no? Siempre. Sin embargo, hay limitantes, ¿no? Limitantes como las editoriales a las que tenemos acceso no tienen alcance ni eco nacional muchas veces, ¿no? Y nos limitamos. Eh, y por otra parte, la crítica, ¿no? La crítica que es un vehículo que lleva nuestra voz, ¿no? De una manera reflexiva ante el público lector. Y también no hay mucha crítica acá en Huaraz, ¿no? Eh, lo han ensayado, pero no está tan sistematizado, ¿no? Por ejemplo, Vidal Guerrero, Alejandro Mautino, Edgar Norabuena, están ensayando desarrollar cierta crítica o cierta historia de nuestra literatura para que en otros lares pueda ser más conocido y difundido. Bueno, uno aspira a eso como escritor. Entonces, pero sin embargo, tu persona también ha hecho ha elaborado un libro sobre narradores ancachinos, ¿no? Jorge, Guaracinos, último. Se agradece ese gesto, se agradece ese esfuerzo porque nos visibiliza incluso ante el canon, ¿no? Nos visibiliza ante el sector académico nacional, ¿no? Y pienso que tanto el creador, tanto el crítico y el historiador literario deben de confluir el esfuerzo para poder difundir a su literatura y a su cultura, ¿no? Eso sería. Claro, además en Huaraz hay y ahí tengo más de consulta, hay entre el año, creo que el libro de Daniel es 2005 o 2006, y los más recientes, o 2004, creo que el libro de Daniel, no recuerdo bien. Hay una colección
de libros de Huaraz, creo que es Cartazor, me parece, ¿no? Si no falla la memoria. Sí. Hay toda una generación primero de cuentistas, ahora están abordando la novela de acá a un tiempo, ¿cierto? Estás tú, está Edgar, está Ever, Daniel, y Luis Apolín, me parece, Elías Nieto, Rodrigo Barraza. Rodrigo, eh, Sánchez Coelho, no, Sánchez Coelho, Rodolfo Sánchez, sí, Sánchez Coelho, por ejemplo, quizá me olvido por allí de algo, ¿no? De alguien más. Entonces, generacionalmente, tú que has vivido esa época, ¿consideras qué factores pueden haber conllevado a esta aparición de tantos narradores y con libros muy logrados en Huaraz? Sí, nosotros, de toda la cantidad de narradores que ha nombrado, bueno, la universidad, la UNASAM, tiene mucha responsabilidad, ¿no? En su formación hay ah, la gratitud a los maestros, Segundo Castro, la gratitud a Toledo, a Macedonio, eh, que bregaron no tanto porque ustedes tienen que ser escritores, no, sino por darnos el gusto de la literatura, por despertarnos a nosotros el gusto por la literatura, por la lectura. Ya pues, como se dice, ¿no? Ya después de leer, pues uno por desborde ya empieza a escribir, ¿no? Por desborde comienzas a escribir y bueno, ese es el resultado. En cuanto a por ejemplo, hay colegas de la pluma también que, bueno, no pertenecen a la universidad, pero han estudiado en los pedagógicos y tienen pues su fortaleza y tienen sus buenas historias, sus buenos libros. Incluso ahora que están incursionando el periodismo también, ¿no? En la narración. Eh, Sin embargo, hay muchas veces cuando no hay una exigencia en la lectura, no hay una base académica, teórica, muchas veces pues los resultados no son tan buenos, ¿no? Bueno, me refiero a los periodistas, ¿no? Claro, uno que otro, porque nosotros tenemos una conciencia más estética, una conciencia teórica en la construcción de las historias mucho más estudiada, mucho más lograda. Vamos viendo de que una historia no solamente es una anécdota. Pensamos que una obra, un cuento puede ser una catedral hecha palabras, ¿no? Buscar el logro estético, la estructura, y no solamente estar escribiendo pues para un plan lector. Y ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, sobre todo, muchas veces se publica, pero no tiene la intención estética, ¿no? Por eso, pero para aquellos que nos hemos formado, eh, hablo con pruebas de los libros publicados, la mayoría que han egresado de la UNASAM, bueno, tiene su dote, pues, estético en sus libros, ¿no? Eso, eso puede explicar esa pregunta, Jorge. Importante el lugar de la UNASAM y los maestros que ha señalado, ¿no? De siempre animando la vida literaria, ¿cierto? El centro de la vida cultural, específicamente literaria en Huaraz, es la UNASAM, ¿no? Y creo que eso es bastante evidente por sus egresados, por sus docentes, por sus narradores, sus poetas también. Tenemos un par de saludos, Alex, vamos a compartirlos. Primero, desde el Cusco, nuestro amigo Niel Palomino nos dice saludos desde Cusco a Jorge y Alex. Súper anécdotas las que se manda Alex. Está encantado, Niel, con lo que has Saludos, comentado, Niel. Alex. Creo que hay uno más, me parece. Luis Zulca Romero, saludos desde Villa María del Triunfo para a Jorge y a Alex.
Alex, para finalizar, una pregunta más. ¿Qué proyectos tienes en camino? ¿Qué nuevo libro de cuentos? ¿Qué novelas? O de repente, no sé si es que entendí que en algún momento has escrito poesía, ¿no? No sé, ¿qué proyectos vienen en los siguientes meses o días, imagino? Sí, pienso que para el próximo año todavía una segunda novela, ¿no? Que trata sobre, básicamente sobre la minería, ese tránsito de la minería desde Ticapampa y acá Pierina, eh, ese tránsito que trae consigo pues todo un fenómeno social, cultural, eh, bueno, al estilo pues, ¿no? De Alex Rosales Veas, ¿no? Con sus personajes juveniles que han vivido esa etapa, ¿no? Lo otro es, la otra novela que ya lo mencioné, es de Piel de Zorro, que es bastante, más o menos, la temática es como los otros dioses, mítico religioso, andino, pero en un contexto subversivo, ¿no? En un contexto en ese contexto de ese flagelo del terrorismo, ¿no? De la guerra interna en el Perú. Sí, básicamente estoy abocado en esto, en esos dos libros, Jorge. Qué bueno saber que ya estás abordando tu segunda y tu tercera novela, ¿no? Y tiene una novela un poco que se puede entender en la llamada novela minera, ¿no? Y la otra que estás volviendo a aquel tema que abriste con tu segundo libro. Me alegra mucho, Alex. Alex, Gracias. palabras finales que quieras compartir con nuestro público. Bueno, agradecer a Palabra de los Cóndores y a tu persona por haberme invitado a dar estos testimonios, ¿no? Sobre la creación, sobre mi obra. Y les invito a leer, ¿no? Les invito a leer y conocer un poco más a Alex Rosales a partir de sus libros. Muchas gracias, Jorge. El apoyo de todas las jornadas. Alex, nada, más bien agradecido contigo, con tu presencia, con compartir tu experiencia y queda también hecha invitación de mi parte para que los espectadores lean la narrativa de Alex Rosales, es un muy buen narrador, en general la narrativa racina es de muy altísima calidad, ¿no? Y la reciente y obviamente también los clásicos, entonces queda también hecha la invitación. Nada, Alex, nuevamente las gracias y ya nos veremos en otra ocasión. También con el público nos vemos hasta dentro de algunas semanas en la siguiente transmisión. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.